Buenas noches, esto es El Espejo, un programa que intenta mostrar algunas de las aristas, como digo siempre, de la realidad nacional. Y hoy tenemos invitados en esta mesa a dos integrantes de la lista 63 que encabeza Juan Carlos Bloomberg. Me refiero a Padró. ¿Cómo estás, Padró? Buenas noches. Un gusto estar aquí presente. Y mi amigo Jorge Fernández Taboada. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Padró tiene una amplia experiencia política, una amplia militancia política. ¿Desde a qué edad empezaste a militar? A los 14 años, tengo 59, hace 45 años que estamos trabajando. Unos cuantos años. Por valores patrióticos y metafísicos, podríamos decir, ¿no? Padró, ¿cómo ves hoy la situación política en el distrito de Buenos Aires? Bueno, en el distrito y en el orden nacional hay una situación trágica, ¿no? Podríamos afirmar. Es un fenómeno mundial, ¿no? De ninguna manera es absoluta responsabilidad de nuestra patria. Pero debemos reconocer de que no hay dirigentes, que la sociedad ha entrado en una suerte de permisivismo que todo lo justifica. Yo recuerdo cuando era joven, que tenía 20 años, no hace tanto, cuando una persona cambiaba de ideología, de partido político, de fracción, de facción, de grupo, había un castigo, había un repudio, había un rechazo, había una suerte de... Hoy todo el mundo se cambia de camiseta como si fuera... Todos los días cambian de ideología. Vos fijate, los personajes que integraron el gobierno nacional, por ejemplo, Gustavo Vélez, Jorge Argüello, Patricia Bullrich. Massa. Bueno, Massa ni hablar. Massa fue un tipo que provenía de grupos conservadores, después pasó a la UCD, después se vinculó a Bertolotto, el presidente del Consejo Deliberante en aquel entonces, en la época de Menem. Yo lo conozco bien a Massa, porque él se juntó con Bertolotto, que era el presidente del Consejo Deliberante de Avellaneda, y desde ahí entró en una suerte de herminismo, la defensa de Herminio Iglesias y las postulaciones de esos grupos que actuaban en el peronismo bonaerense. Después entró en el ultramenemismo, de ahí pasó al orteguismo, cuando estaba el tema de la re. Cuando Ortega arregla con Duhalde, se queda con Duhalde. Lo compran a Chiche, después de la caída de la Rúa, Balancés. Él introduce a Vudú en el gobierno nacional. Vudú era un amigo de Massa. Hoy el tipo más denostado de la política argentina es Amado Vudú. ¿Quién lo introdujo en el gobierno nacional? Sergio Massa. Yo a Sergio lo conozco bien porque él trabajó en prensa para mí en el año 95, 96, 97. Él, Malena, su actual esposa, Malena Almarini, y el que es secretario de gobierno de Tigre, Cerniul. Así que los conozco bien. O sea, ellos nunca tuvieron ideología. Ellos hacen marketing y buscan el apoyo de las grandes embajadas, de los grandes medios de comunicación masiva, pero ahí no hay pensamiento, no hay proyectos, no hay nada. Bueno, es una regla general esa. Mucha gente hoy se justifica presuntamente en ideologías para hacer lo que hace. Por ejemplo, el gobierno nacional, los Kirchner, es mentira que tengan ideología, es mentira que alguna vez la tuvieran. Si me permitís, Kirchner fue asesor del general Oscar Guerrero durante la guerra Malvinas, se acercó, hay fotografías, documentos gráficos. Sí. Alicia Kirchner, la hermana del pingüino de Néstor Kirchner, fue subsecretaria de Estado de Desarrollo Social de la provincia de Santa Cruz durante la gestión de Jorge Rafael Videla. Entonces esto los pinta de cuerpo entero, me parece que no hay que hacer mucho análisis. Es toda una gran mentira, ¿no? Un gran globo, una gran mentira. A esto me refiero. En otros tiempos, en otras décadas pasadas, Fernández Taboada no me deja mentir, esto no ocurría. Y si ocurría, la gente fustigaba duramente estas cuestiones. Porque claro, quizás lo que no es criticable es la evolución del pensamiento. Lo que no es criticable es que alguien tenga una posición y a través de la lectura, a través del aprendizaje, a través del contacto con hombres que pueden influir en el pensamiento, uno pueda cambiar sus ideas en términos de progresar intelectualmente. Pero acá lo que asistimos no es a eso, asistimos a lo que se llama borogotización, que es la venta de los seres humanos, una especie de trata de blancos o de blancas,
a la venta de los seres humanos por razones económicas a ideas diferentes y a veces opuestas. Y esto sí que es lo grave de la situación política que describía Raúl Padró, donde tenemos gente que algunos se han quedado ideológicamente en los 70, otros estaban en el 2010 y de pronto hacen un promedio y se quedan en los 80 y los 90 porque dividen por dos, suman y dividen por dos, y generan una ideología, primero, que es antigua, y segundo, que tiene que ver con la plata y no tiene que ver con el progreso del pensamiento. Este es el punto. Sí, Jorge, mirá, yo creo que todo esto es una gran mentira, ¿no? Porque eso de justificarse ideológicamente es una gran mentira, porque en realidad lo que le sucede a la Argentina, y ustedes opinarán sobre esto, yo digo siempre que la Argentina dejó de pensar. No hay pensadores, no hay gente que piense políticamente. Entonces, se agarran de esos pensamientos setentistas y de toda esta porquería fracasada. Más expresiones emotivas y sentimientos que pensamientos. Exactamente. Propiamente dicho. Exactamente. Fernández Taboada recién hizo alusión a un término muy concreto, borocotización, dijo. Bueno, esto es un ejemplo de estudio sociológico. El tema de la borocotización es un fenómeno del gobierno de Néstor Kirchner. Cuando Alberto Fernández, que hoy quiere encabezar la oposición, y está adscripto al Frente Renovador de Massa, Alberto Fernández, el tipo que destruyó el Partido Justicialista porteño, le prometió 4 diputados nacionales a Néstor y dijo, te traje 5, porque le compró al otro, ¿te acordás? Bueno, esto pinta de cuerpo entero, como asimismo a Borocotó, un tipo ya tristemente célebre, estaba el padre, después él, y después estaba Borocotito que iba de ministro, por arreglar este enjuague que habían bueno, hecho vos, con Néstor Kirchner. Vos en una época fuiste, cuando eras concejal durante el gobierno de Raúl Alfonsín, el que inauguró fue Raúl, de Menem. Pero esto lo inauguró Raúl Alfonsín, porque Raúl Alfonsín fue el comprador de voluntades. Recordemos que Raúl Alfonsín nunca tuvo mayoría en la Cámara de Diputados ni en el Senado, sin embargo todas las leyes que envió al Parlamento salieron con fritas, en forma automática casi, porque compraban las voluntades. Esto lo inauguró él, teniendo minoría en las dos cámaras, todas las leyes, excepto la ley de... Pero fue compraventa, porque compraron voluntades, pero también vendieron voluntades, y acordémonos del Pacto de Olivos. Sí, claro. Ahora, ellos, fíjate vos, que muy acertado lo que dice Fernández Taboada, pero ellos además gerencializaron la política, porque hay una política antes de Alfonsín y otra después de Alfonsín. Vos fíjate, nosotros ahora vamos, por ejemplo, con una lista, ¿no? Una lista de legisladores en la ciudad. Hay 8.800 mesas en Capital. Si yo no tengo que poner un fiscal a cada mesa, son 8.800 personas. Ahora ellos empezaron a pagar. ¿Te acuerdas cuando Vélez dijo que había que pagar los fiscales? Sí. A partir de ahí se empezó a pagar. Ahora imagínate vos que yo tengo que pagar 8.800 personas 200 pesos por cabeza y la vianda de comida. No puedo. No se puede presentar nadie entonces, salvo las grandes corporaciones, aunque no le guste al gobierno. Porque ellos hablan tanto de las corporaciones. Sí, que además lo pagan con fondos públicos, porque todo esto... Todos, no tengas ninguna duda. Entonces acá hay 3 estructuras más o menos que funcionan, o 4. Una es la del gobierno. Otra es la del grupo UNE, que están los radicales, socialistas, algunos gobernadores del interior del país. La otra es la de Macri, que también la pagamos todos. Vos podrás ver todos los sábados en cada esquina una mesa con colores, globos, regalan flores, trípticos con papel encerado, con fotocromo, regalan caramelos, reparten volantes, con empleados que cobran por ir a esa mesa. Entonces eso no es democracia, esto tiene que comprender el electorado. Y después están las otras listas, esas que financia la Internacional Socialista y que viven del dinero que se roban de los centros de estudiantes. Por eso esta ciudad está empapelada por algunos partidos de izquierda que dicen estar vinculados al movimiento obrero y nunca fueron a laburar en su vida todos esos personajes. No conocen una fábrica. Son tipos que nunca entraron a ninguna estructura productiva, a ninguna fábrica, como bien se llama. Ni la gerenciaron, ni nada que se le parezca. Vos sabés que yo cuando era pibe era muy estudioso del marxismo. Y como siempre hablaban de la lucha de clases, dije, pero que me definan bien la lucha de clases. Y leyendo la contribución a la crítica de la economía política, que es el Capital, más conocido como el Capital, en el tomo 3, capítulo del 52, del Capital, tomo 3, capítulo 52, invito a quien nos esté viendo que pueda indagarlo, buscarlo, tomo 3, capítulo 52, contribución a la crítica de la economía política, no define bien qué es una clase social. Después ellos fueron a las doctrinas posteriores, que un poco se reglamentó todo esto a través de Lenin
y todos los filósofos rusos y los pensadores, ideólogos, dicen que es el que cumple un mismo rol en la producción. Ahora, estos tipos no cumplen rol que obreros en la producción. Y salen a hablar una sarta de pavadas impracticables. El mismo Carlos Marx nunca estuvo dentro de una fábrica. No, por supuesto. Arranquemos desde ahí. Pero era un teórico, era un filósofo, era un sociólogo, era un intelectual. Mira, todo esto es yo siempre, cuando hablo, sobre todo con los jóvenes, sobre este tema, les digo que las manifestaciones políticas en los países tienen que surgir de sus raíces, de sus tradiciones, de su cultura. ¿Qué tiene que ver estos socialismos europeos con nuestras tradiciones, nuestras raíces, nuestra cultura? Absolutamente nada. Acá hubo dos grandes partidos que sí, que salieron desde el fondo de nuestra historia, desde el radicalismo y el Partido Justicialista, y en menor medida el partido que desapareció, el Partido Conservador, que fue también, le pasó lo mismo a los tres partidos, fueron vaciados de contenido y desaparecieron. Bueno, el radicalismo de Irigoyen es muy afín al peronismo fundacional. Por supuesto. Vos sabés que Perón, en actualización política y doctrinaria para la toma del poder, sí, porque dice, hay arquetipos nacionales que están representados: San Martín, Rosas, Irigoyen y yo, dice Perón. Que inclusive está la película que filmó en su momento Pino Solana, cuando Pino era peronista. Cuando era peronista. Cuando formaba parte del movimiento nacional peronista. Bueno, estos grandes grupos nacionales se han formado con una raíz cultural, con una tradición que viene desde el fondo de lo que somos nosotros, desde nuestra esencia. Yo converso a veces con los jóvenes, les digo, ¿qué tiene que ver esto? ¿Dónde encontrás vos que tiene conexión alguna con nuestra tradición, con nuestra esencia, con nuestra forma de ser? Y es muy difícil porque todas estas grandes tradiciones políticas que ha habido en la Argentina han desaparecido porque han sido infiltradas, vaciadas de contenido. Y yo me pregunto siempre, porque nosotros somos un país muy joven. Si me permitís, dejó de ser radicalismo. Claro. Con Alfonsín entró en la Internacional Socialista. Exactamente. Y lo nacionalista. Mira, el nacionalismo es lo contrario al internacionalismo. De manera tal de que Alfonsín entró en una doctrina práctica desde el punto de vista filosófico. Bueno, acá creo que hay en el peronismo pasa un poco lo mismo. Un fenómeno. Por eso la gran crisis política, discúlpame, la gran crisis política que sufre la Argentina hoy, la sufre por esto, porque no hay instituciones políticas, no existen las instituciones políticas y no hay formación política. Durante el menemismo, en la década liberal, entre comillas, esto es lo que es inaceptable. Todos estos que hoy se rasgan las vestiduras y hablan de la revolución proletaria, de todas estas historias que además no las cumplen porque cuando tienen una oportunidad de manejar fondos públicos, lo único que hacen es el crecimiento de sus propias cuentas bancarias. Todos estos personajes fueron ultramenemistas. Yo fui expulsado por Menem del partido, ¿sabías vos? Sí. Cuando no voté a Argüello, presidente del Consejo Deliberante. Entonces, esto muestra que hay una cuestión más grave todavía, que hoy lo que está detrás de todo es la pitanza, el negocio, el beneficio personal, el contratito. Cuando ves un fanático por ahí por las calles de cualquier sector, del macrismo, del kirchnerismo, y lo empezás a rasgar un poquito, a escarbar un poco, te das cuenta que detrás de él y sus parientes hay contratos, beneficios, nombramientos, preventas, planes trabajados. Claro, que eso es lo que articula la corrupción. Lo que te quiero decir es el nuevo fenómeno que se ha planteado. Una vez leí hace mucho tiempo un libro que se llamaba La Nueva Clase, de un autor centroeuropeo llamado Milovan Dalas, que describía lo que había pasado en los países de la ex Unión Soviética, donde en realidad no se fundó el gobierno del proletariado para beneficiar a los habitantes, a los ciudadanos, a los proletariados, o a los proletarios, mejor dicho, sino que se formó una nueva clase burócrata que vivía de administrar los recursos que la sociedad generaba, los redistribuía y se quedaba con una gran parte. Esto es lo que está pasando en la Argentina, ya no hay ideología política. Fíjate vos que la gran incorporación de 1 millón de personas a la función pública, cosa que pagamos todos, absolutamente incapaces y gente sin formación previa como para ocupar los lugares que ocupa. Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, que está gerenciada por un grupo de ineptos que genera 3.000 millones de pesos anuales de pérdida. Todo esto es el copamiento de las instituciones del Estado para un beneficio económico. Acá ya no hay ideas, hay plata, hay negocios. Y esto es la situación en la cual hoy la Argentina está enfrentando algo que debe ser superado. Cuando un secretario de seguridad accede como secretario de seguridad, se supone que sabe de seguridad, pero le dijo a la sociedad, hay 4.000
delincuentes en la calle y no podemos hacer nada para evitarlo. Por eso estamos nosotros en esta lucha, porque queremos terminar con este estado absurdo donde todo es por dinero y donde los que gobiernan son los más ineptos de la sociedad. Bueno, vamos a ir a un corte y enseguida venimos y seguimos charlando de política con Padró y Jorge Fernández Taboada. Hay elecciones, pero no se trata solo de ganar en las urnas. Se trata de terminar con las mentiras, de ponerle fin a la impunidad, de no acostumbrarse a ser pobres o vivir entre rejas. Se trata de construir un país con honestidad, esfuerzo y trabajo, de nuestros hijos, del futuro, de eso se trata. A veces me preguntan, Momo, ¿por qué querés ser diputado? La respuesta es simple. Argentina vale la pena. Llévalo a Momo al Congreso. Jerónimo Venegas, candidato a diputado nacional, provincia de Buenos Aires, lista 508. Bueno, estamos de vuelta hablando de política con Fernández Taboada y con Padró. La verdad muy interesante la charla, porque el problema sustancial que tiene hoy, que vive la Argentina, es que no hay institucionalidad en el país, pero tampoco hay instituciones políticas, que son el fundamento de la institucionalidad. Si no hay fundamento, Y vos fíjate que los partidos políticos no tienen vida interna. Las listas son confeccionadas a mano. Son sellos de goma. Adentro, porque vos fijate que el prejudicialismo de la capital federal, desde diciembre del 2007 que no tuvo más elección interna. Parece que Cristina fuera la depositaria de la voluntad de los afiliados peronistas de la capital. Bueno, la última reunión que hizo Scioli, pagaron la luz, le dieron la luz al edificio y pudieron entrar, limpiaron, hicieron la primera reunión después de cuánto tiempo. Eso es un partido político, es una tomada de pelo eso, de hablar y decir que el partido justicialista avala, ¿no? Si el partido justicialista no existe, como no existe el partido radical. Yo la vez pasada tenía sentado acá a Ilia, que me reconoció y me dice, no, usted tiene razón, me dijo. Y me lo dijo al aire, usted tiene razón, el Partido Radical no existe más. Lo que existe es, es algo que se le parece, pero no es de ninguna manera, porque no hay vida política. Un partido existe como partido cuando hay vida política, cuando el partido se transforma en escuela de cuadros, cuando hay tiene una inserción social, cultural, la respuesta permanente a los problemas que aquejan la comunidad. No existen los partidos. Pero ni formalmente, vos vas a la sede del PJ de Capital y ni siquiera los símbolos desaparecieron. No hay fotos de Perón, de Eva Perón, de los arquetipos históricos del socialismo. Esta semana fue el aniversario del nacimiento de Perón, y salvo algunas personas que a través de los medios bueno, ellos lo odian profundamente a Perón. Claro, lo odian profundamente. Bueno, e inventaron una Evita que nunca existió. Claro, porque además y es por esto que nosotros se nos ocurrió hacer esta lista con Bloomberg, porque nos juntamos un grupo de peronistas, de nacionalistas, y encontramos un hombre que tiene una impronta muy particular, que hizo en carne propia ese concepto, ese apotegma evangélico que dice, ama a tu prójimo más que a ti mismo. Yo siempre digo en los actos públicos que la mayoría de la gente, cuando se le viene el mundo abajo, piensa en su casa, pero hubo un hombre que cuando se le vino su casa abajo, que perdió lo más preciado, su propio hijo, su propia sangre. Y su único hijo. Y su único hijo, exactamente, Axel Bloomberg. El tipo pensó en la comunidad y salió a defender a se lo dije en el programa pasado, se lo dije. De grabar con mentiras, diciendo que no es ingeniero y toda esa historia. Y él se recibió de técnico industrial en Alemania, que el trato del técnico industrial es de ingeniero, porque es una actividad de ingenio. Pero además, además yo se lo reconocí acá, se lo dije, porque de alguna forma quería rendirle ese homenaje, diciéndoselo que otra persona se hubiera encerrado en sí mismo, en su dolor.
Y él es un tipo que se dedicó a viajar por el mundo, a tener contacto en el mundo, a estudiar la problemática de la seguridad, para poder aportar soluciones a la sociedad argentina. Y cuando lo trajo, lo escucharon, pero ahí paró la cosa, y muchas de las cosas que hoy pretenden implementar, que es a los golpes, porque todo es un parche acá, porque no hay políticas. Las políticas no son parches, las políticas son todas a mediano y largo plazo. Como corresponde hacer una cosa estratégicamente. El problema de la inseguridad en la Argentina es un problema que tiene una solución que es global, porque no abarca solamente a la policía, claro, no es un tema, sino es que un tema pedagógico, es un tema económico, es un que además tema tiene que ver con la justicia, con todo lo que yo llamo el aparato de aplicación de justicia, la policía, la justicia, el servicio penitenciario, la fiscalía, es toda una cosa, una inmensa pero así como estructura. No hay clase dirigente de la política, no hay clase dirigente, hay una clase dirigente magra, impresentable, tampoco hay una clase dirigente en el orden académico. El orden cultural, bueno, la crisis, el orden religioso, las cosas que vemos últimamente no son producto de la casualidad ni de la generación espontánea. La crisis argentina es una crisis muy profunda, que yo digo siempre que lleva 50 años, es una crisis de 50 años de la Argentina que ha ido degradando a la Argentina. Nosotros individualmente tenemos grandes personalidades que brillan en el mundo, pero socialmente la Argentina ha sido degradada. Un poco por presión externa y otro poco por presión interna, porque por falta de una presencia de clase dirigente digna. Claro, ya Perón en el 74 decía que la Argentina era un país que no tenía clase dirigente. No hemos sabido construir una clase dirigente, pero nosotros somos un país muy joven, tenemos apenas 200 años. 200 años es nada en la historia de un país. Yo he vivido la cuarta parte de la historia de nuestro país. He nacido y vivido la cuarta, pues ya llevo más de la cuarta parte de la historia de nuestro país. Quiere decir que 200 años es nada. Nosotros, la Argentina es un país donde está todo por hacer, y lo primero que tenemos que hacer es construir una clase dirigente nueva, con instituciones políticas nuevas. Todo está superado. Perón se murió, está superado. El radicalismo murió, está superado. Tenemos que ir a una construcción nueva. Tomando lo bueno, tomando aquello que es bueno de la historia. Yo creo que el tema del peronismo está más vigente que nunca. Que la muerte física de Perón no ha liquidado el pensamiento. Yo me refiero al partido, no al pensamiento. Bueno, el pensamiento... Perón siempre dijo que el movimiento no es un partido, es una frase, es una apotegma de Perón. El movimiento no es un partido. Irigoyen tampoco era afiliado a la Unión Cívica Radical, ¿sabíamos? Mira, yo cuando escucho hablar de esto me pregunto porque todo el mundo dice que es peronista. ¿Por qué? Porque los logros del peronismo todavía están vigentes en la memoria colectiva de la gente, del pueblo. Nunca nadie superó eso. No lo pudo superar porque Perón dio un montón de conquistas sociales al hombre común, que es muy difícil de superar en la memoria colectiva de la gente. Entonces el peronismo está vigente ahí, porque el peronismo, yo digo siempre que es un sentimiento. El peronismo es un sentimiento de la gente. Y es un pensamiento. Y hay un pensamiento muy sólido que habla de nacionalismo. Permíteme que te termine de redondear esto, porque de federalismo, para mí es muy importante. Yo me he cansado, yo soy un tipo que ha adherido al peronismo desde muy chico. Y me he dedicado a leer a Perón, al pensamiento de Perón, y he sido asesor en la Cámara de Diputados de la Nación, el bloque justicialista. Muchos de los que se decían peronistas nunca habían leído a Perón. Perón era un libro que tenían de adorno, en un escaparate, decían que eran peronistas y hablaban de justicia social, y nunca habían leído a Perón. Entonces, cuando vos tenés esto, que yo te estoy contando, ¿qué es el peronismo? Porque vos todos estos los escuchás hablar y dicen todos somos peronistas. Massa dice que es peronista. Y yo me río cuando los escucho hablar, porque digo, este tipo no tiene ni idea de lo que es el peronismo. Y además, hay una visión en la sociedad que no es peronista, de que todos estos son peronistas. Yo discuto cuando me dicen que Cristina Kirchner es peronista, nunca fue. Nunca lo fue, y como tampoco fue Menem peronista. Menem llegó al poder y dijo, porque gané, cambié. Me lo dijo a mí en un reportaje. Le fui a hacer un reportaje a la Casa de Gobierno, ni bien asumió, porque
Mirá, yo escribí el primer artículo en el diario La Prensa en favor del peronismo. Cuando, como el diario La Prensa había sido intervenido por Perón, cuando el diario nombraba a Perón, publicaba un artículo sobre Perón, lo hacía en la página policial, porque para los Gainza era un delincuente. Escribí un artículo y se lo llevé a Maxi Gainza, y cuando lo vio, se bajó los anteojitos y me preguntó si yo sabía dónde escribía. Creí que me echaba. Y entonces se produjo una discusión, y estaba Emilio Ardoy, adelante, que fue un hombre conservador, que fue senador varias veces, conservador. Él empezó como secretario de Manuel Freixo con el Partido Conservador de la provincia de Buenos Aires. Entonces le dije, mire, yo tenía un gran respeto por él, le digo, mire, don Emilio, léalo usted el artículo y dígale a Gainza si debemos o no publicarlo. Ese artículo lo publiqué en el momento en que se producía la interna en el justicialismo entre Menem y Cafiero. ¿Por qué? Porque yo decía que había que apoyarlo porque lo que Menem decía tenía que ver con nuestras raíces, con nuestra cultura, con nuestras tradiciones. Lo que Cafiero decía tenía que ver con la socialdemocracia y era más Alfonsín. Nosotros habíamos tenido un gran enfrentamiento con Alfonsín en esa época, el diario. Y bueno, terminó publicándolo. Así que rompí una tradición que se había iniciado con la intervención del diario hasta ese momento. Cuando Menem asume, me concede, pido una entrevista y me la concede. Y voy al diario y me lo agradeció. Y a mí me lo dijo en esa entrevista. Le pregunté por qué estaba haciendo algunas cosas que veía que estaba haciendo y me dijo, bueno, porque gané, cambié. Y yo me había comido un libro de 500 hojas, que era el proyecto que había publicado Carlos Menem. Lo había leído todo y sabía que estaba contradiciendo ese libro. Entonces le pregunté, me dijo, bueno, porque gané, cambié. Entonces, con ese criterio, yo pregunto, ¿quiénes son peronistas? Porque en realidad es muy difícil discernir hoy quién es peronista y quién no. El peronismo tiene una doctrina y tiene una ideología. Ya lo sé y comparto lo que vos decís, pero te quiero decir que todo el mundo trata de identificarse con el peronismo. ¿Por qué? Porque lo pone en vías. Es difícil arrancar de cero, entonces arrancar con una cantidad de votos. Exactamente. Entonces todos se ponen la camiseta. Todo el mundo se pone la también es. Lo que pasa es que a nivel del gobierno actual hay muchos que se dicen, según las circunstancias, peronistas o no peronistas, y en realidad nadie sabe quién es quién. ¿Cuántas veces? Claro, tenemos un tipo como Aníbal Fernández que dijo, métanse la marcha en él. Pero no solo eso, Zanini es un maoísta, es el hombre fuerte que en la actual circunstancia donde tenemos una presidente, porque constitucionalmente no está aceptado presidenta, tenemos una presidente en una situación médica, suponemos que la va a superar. Ese hombre es el hombre fuerte, porque Amado Boudou es simplemente un títere constitucional, digamos, es una especie de José María Guido de la circunstancia, donde está manejado por Zanini, que es el que toma las decisiones, pero es un maoísta. Boudou no es un peronista y es presidente del gobierno actual. Timerman es peronista. El señor Timerman, que como canciller, debido a los fracasos, ya debería haberse ido a su casa, es peronista. Bueno, Jacobo el padre fue uno de los que alentó el golpe de Estado en el año 76. Sí, bueno, alentó cualquier cosa. Jorge Rafael Videla. Jacobo se ponía la camiseta de Jacobo fue un defensor del golpe de Estado de Jorge Rafael Videla. Pero además, un tiro por la culata. Además de eso, le ofreció como dicen los abogados. Le ofreció sus servicios primero en Onganía. Quería poner el diario de la Opinión al servicio del gobierno de Onganía. Después se lo ofreció Lanuse. Tanto Onganía como Lanuse le dijeron que no, y después terminó ofreciéndoselo a Videla cuando Timerman. Vos recién hablabas de las ideologías, de que son, no son, pero hay datos distintivos. Por ejemplo, otra Cristina en un acto público, porque el pez por su boca muere, dice el refrán, no dijo que ella votó el 23 de septiembre del 73 al peronismo con la por lista, izquierda. Con la lista de Abelardo Ramos Gutmann, que Abelardo Ramos era marxista declarado. Sí. Después, ahí está, Abelardo Ramos terminó como embajador en México de Menem, ultramenemista, y el hijo de Abelardo, Víctor Ramos, terminó como presidente del INADI. Eso después sucede. Que no se quería ir, que de la Rúa lo tuvo que sacar con la policía. Quiero decir, la pitanza siempre de por medio, lo que hablábamos inicialmente en este programa, en esta mesa, es que parece que el móvil, que el motivo más fuerte es precisamente el dinero y no las convicciones, los valores, los principios. Lo mismo le pasó al radicalismo.
Lo mismo le pasó al radicalismo. Ahí está, uno puede ir al Comité Nacional del Partido Radical cuando hay una reunión para tomar decisiones partidarias. Quien preside la mesa es el Cotino Siglia. Bueno, Carrió lo denostó en toda la campaña de la primaria, y ahora el hijo del Coti va número 4 en la lista de legisladores porteños. Claro, bueno. Con Carrió va ahora. Está bien que el hijo no tiene nada que ver con el padre, ¿no? Pero yo los otros días hablando, me preguntaba un muchacho entusiasmado, me decía que iba a votar a Carrió, y le dije, mira, Dios nos libre y nos guarde que sea presidenta Carrió en algún momento de la historia, porque es peor que Cristina Kirchner. Es que es una persona totalmente pedante, totalmente atropellada. Así que yo, soberbia, tiene todas las cualidades que tiene Cristina y más, porque creo que todavía sería Pero ellos además son gestadores del cristinismo, del kirchnerismo. Claro. ¿Vos te acordás que estaban con Aníbal Ibarra, que estaban todos juntos? Bueno, están juntos otra vez, porque Aníbal Ibarra con su partido va con la lista de legisladores con Nadeo, colgada del Frente para la Victoria, que sería el peronismo, a Nadeo, que es una persona que militó siempre el Partido Comunista, antiperonista. Entonces a uno le llama profundamente por eso en términos éticos, creo que las alternativas que se plantean en la ciudad de Buenos Aires permiten ver que Bloomberg es un candidato en este sentido único, porque es un hombre ético, un hombre que sufrió la realidad en carne propia y que a partir de ahí elaboró un trabajo incansable. Algunas de sus medidas sugeridas se aplicaron en Córdoba, donde disminuyó la criminalidad y el delito, pero un hombre incansable, con ideas que él ya promovió hace varios años, que descartaron los políticos que gobernaron este país. Sí, además, ¿Y quién le paga a los que murieron en el interín por no aplicar las normas que sugería Bloomberg? ¿Quién le paga las muertes, los robos y todo lo que ha pasado? Por eso creo que Bloomberg es el hombre para la oportunidad histórica, porque es el hombre que puede darle a la ciudadanía lo que necesita, que es tranquilidad, un futuro posible, y darle ese sello de transparencia a un país que está absolutamente sumergido en el delito y la corrupción, de lo cual la máxima expresión es quien sustituye hoy a la presidenta, Amado Boudou, que es un hombre, el funcionario público con mayor cantidad de causas penales y que nos gobierna como presidente de la nación. La verdad que vergonzoso. Un deplorable ejemplo, ¿no? Absolutamente, pero creo que con Bloomberg podemos cambiar todo. Para las nuevas generaciones. ¿Sí? Vamos a hacer un corte y enseguida venimos. Hay elecciones, pero no se trata solo de ganar en las urnas. Se trata de terminar con las mentiras, de ponerle fin a la impunidad, de no acostumbrarse a ser pobres o vivir entre rejas. Se trata de construir un país con honestidad, esfuerzo y trabajo, de nuestros hijos, del futuro, de eso se trata. A veces me preguntan, Momo, ¿por qué querés ser diputado? La respuesta es simple. Argentina vale la pena. Llévalo a Momo al Congreso. Jerónimo Venegas, candidato a diputado nacional, provincia de Buenos Aires, lista 508. Bueno, estamos de vuelta en el último bloque, en esta charla interesante. Y hablábamos de esto de peronismo, no peronismo, pero vuelvo a decir, en el radicalismo pasa exactamente lo mismo. Uno habla con dirigentes del interior, gente bien, que ha seguido siendo radical a través del tiempo, por tradición familiar o por lo que sea, y bueno, están desorientados porque no saben, realmente no saben. Aparte desaparecieron las grandes figuras de estos partidos políticos, ¿no? Que eran un poco los vasos comunicantes con la base, de manera tal de que también se ha sufrido ese aspecto tan grave, porque ahora maestros no hay, digamos, ¿no? Ni en el radicalismo, ni en el peronismo, y la militancia está requiriendo permanentemente la presencia. Vos sabés, yo tuve la gran suerte de haber sido amigo y haberlo visitado mucho en el estudio que tenía ahí en la calle de Rivadavia, a los hermanos Balbín, y sobre todo con Armando, hablaba muchísimo con Armando. Yo lo cargaba, le decía que ustedes se dejaron robar el partido, y se ponía loco. Pero me dice, usted tiene razón. Dice, nos robaron el partido. Y todos esos dirigentes que se juntaban ahí, que iba Contín, que
que había sido presidente del radicalismo. Carlos Contín, Sí. Lo conocí. Contín, estaba la sobrina de Armando, la hija de Armando, la sobrina del Chino. Y yo he charlado mucho con ellos, como tuve la suerte también de hablar mucho con Frondizi, ¿no? Y la realidad es que todas esas figuras políticas desaparecieron, y desaparecieron lo que yo le digo los moldes políticos, ¿no? Un poco le pasó al peronismo, porque al peronismo en 1974, en la última reunión de la militancia en el Teatro Cervantes, Perón dice claramente, el PJ hay que enterrarlo con 4 caballos negros. A lo que hay que ir es a un gran movimiento nacional. Cosa que no hicieron los dirigentes, porque yo creo que no lo hicieron por mezquinidad, porque en realidad lo que quisieron es quedarse con el sello de goma, que es lo que hicieron ahora. Que ahora que vamos a una elección interna el próximo 27 de octubre, es muy importante que la gente tenga presente en su participación todas estas listas de los pequeños partidos o los pequeños emprendimientos. Pequeños digo por la carencia de logística material, de propaganda. Sí, aclaremos que como ustedes son partido distrital, no les dan la publicidad oficial. No, claro, tenemos los espacios, porque no vamos con lista de diputados y senadores. Vamos exclusivamente con lista de legisladores. Lo que los limita enormemente a la publicidad que ustedes puedan hacer o no. Vamos con la lista 63, que es la que encabeza Juan Carlos Bloomberg. Ahora, nosotros decíamos, porque esto se viene planteando de hace tiempo, inclusive cuando se reglamentó la cuestión de la reforma constitucional y las elecciones del distrito, se habló que las categorías distritales, vale decir, legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comuneros, en este caso no hay comuneros, no podían ir en elecciones conjuntas, con jefe de gobierno, con senadores, con presidente de la nación ni con diputados nacionales. ¿Por qué esto? Para que no traccionaran. Porque si no, las otras categorías nacionales, por ejemplo, la gente dice voto en la lista de Macri, voto en la lista de Pino, voto en la lista del Frente para la Victoria. Entonces traccionan. Estos que hablan en contra de la lista sábana, en realidad están mintiendo. Porque peor que una lista sábana, esto es un paquete que le quieren a la gente hacer votar. Claro. Y nosotros nos hemos expresado públicamente en contra de esto. Lo que pasa es que los medios de comunicación no transmiten, no transfieren, no divulgan. Los medios de comunicación lo que menos son es medios de comunicación. Los medios de comunicación y fíjate vos que lo que vos decís corporativos. Es en detrimento de los partidos de la ciudad que se presentan, que son 25, porque solo los partidos nacionales pueden tener publicidad en los medios de comunicación. Al respecto ya hay denuncias. Esto significa que no sé si en forma deliberada o no, aquellos partidos nacionales que se presentan en la Ciudad de Buenos Aires tienen una ventaja comparativa fenomenal porque viven gracias a una publicidad pagada por todos nosotros, todos los ciudadanos, pero que es solamente para 4 o 5 partidos, de manera tal que hay una discriminación fenomenal para los partidos que son estrictamente en este caso, de la Ciudad de Buenos Aires, y que tienen tanto derecho como los otros para hacer publicidad, pero que se le han menguado los derechos, seguramente con una intencionalidad de disminuir su presencia política en las elecciones y de radicalizar y polarizar el voto para hacer de la elección en la Ciudad de Buenos Aires una elección nacional, no una elección local. Sin ninguna duda. Para traccionar las listas también de legisladores. Y después el manejo de las encuestas, absolutamente arbitrario, que va induciendo un poco al voto, porque todo el mundo quiere votar a ganador. Entonces, si te dicen que tu lista no está midiendo bien, la gente empieza a votar otra. Entonces, todo esto está manejado de manera artera. Sí, nosotros totalmente. Una vez más queremos denunciarlo y que la gente tenga presente de que puede, por eso, fíjate, en la boleta ponemos, en la propaganda ponemos el 27 de octubre a cortar boleta. ¿Por qué decimos esto? Porque mucha gente no entiende bien cómo es. Y los medios de comunicación masiva, en lugar de difundir esto, que existen 25 boletas de legisladores, que deberían ir separadas de las categorías nacionales, no lo hacen. ¿Sabes qué pasa? Vos recién hablaste del periodismo y dijiste algo. Hay un gran periodista de la historia universal, que fue Gilbert Chesterton, que alguna vez dijo: el periodismo es el arte de escribir al margen de los avisos. Nosotros, cuando vamos a divulgar por ahí nuestra lista, nuestra propuesta, nuestro programa, nuestros candidatos, nos encontramos que los grandes medios están vinculados al gobierno nacional o al gobierno de la ciudad. Los que están vinculados al gobierno nacional nos cierran las puertas, porque tenemos un mensaje encontrado.
los que están vinculados al gobierno de la ciudad también nos cierran las puertas, porque nosotros tenemos profundas diferencias con Mauricio Macri, y además porque sospechan de que el electorado nuestro puede provenir de gente disconforme del macrismo. Entonces, es muy difícil de esta forma llegar a la conciencia colectiva de la comunidad porteña. Por eso que es fundamental la pedagogía periodística, para que se ponga en claro que el próximo 27 de octubre no se está ejerciendo una genuina y auténtica democracia en el sentido estricto. Porque la gente se está vendiendo un paquete más que una lista sábana, claro, donde van senadores nacionales, diputados nacionales y legisladores de la ciudad, que nada tienen que ver en su gestión, en sus reclamos, en sus propuestas y hasta en sus estrategias con los otros candidatos. Entonces, cuando por ahí, haciendo política o haciendo política barata, algunos hablan de la lista sábana y la cuestionan, la fustigan, y después en los hechos reales de sus propias internas partidarias no cumplen esas manifestaciones, le agregamos ahora este nuevo hecho, que no han cortado la boleta de legisladores con las categorías nacionales. ¿Para qué? Para seguir engañando a la gente, para seguir manipulando institucionalmente la ciudad. Creo que esto es muy grave, y que es una tarea pedagógica que debe cumplir el buen periodismo. Sí, yo me opuse hace algunos años cuando se reformó la ley, porque consideraba que se iban a formar monopolios. Cuando los monopolios informativos se forman, son corporativos, defienden su corporación. Y estaba en contra de eso porque eso mata al periodismo. Lo mata, lo destroza, porque los periodistas estamos para hablar sobre la verdad. Yo en el diario La Prensa tenía debajo del símbolo de la farola, tenía una leyenda que era magnífica y decía: la verdad está en la prensa. ¿Y por qué decía eso? Porque cuando yo empecé a trabajar en el diario me dijeron: todo lo que vos digas tiene que ser verdad. Si no es verdad, no lo publicamos, porque el diario nunca se contradice. Una vez que afirmamos algo, vamos hasta el fondo y lo defendemos a muerte, porque lo que se supone que lo que decimos es honesto y es real. Entonces, me acostumbré a esa también forma. Se puede equivocar, ¿no? Eso es. Bueno, te quiero hacer un comentario. Sí, claro. Te quiero hacer un comentario. Si no entramos en la de Cristina Kirchner, ¿no? Que nunca quiere reconocer. No, por eso me acostumbré a que cuando publicábamos algo, publicábamos con elementos para poder demostrar lo que estábamos afirmando. Vos sabés que la historia de la política es estimativa, ¿no? A veces se puede ver distintos focos, puntos de vista, pero hay cosas que son incontrastables. Y esto, por ejemplo, que estoy señalando de los paquetes de la lista sábana, pues son paquetes más que lista sábana. Es un tema que está muy vinculado a la democracia y a la legítima representatividad pública. Te quiero hacer un comentario con respecto a una de las medidas que propugnamos junto con Juan Carlos Bloomberg. Cuando nosotros constituimos la lista 63, la cabeza es Juan Carlos Bloomberg, pero Juan Carlos Bloomberg va acompañado de un equipo de gente, donde tenemos abogados, tenemos asistentes sociales, personas que hacen acción social. Tenemos un equipo de gente que solidifica las ideas básicas que Bloomberg propone. Una de las ideas que nosotros tenemos tiene como consecuencia, después de haber hecho estudios, la posibilidad de que a los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires se le bajen los impuestos. ¿Por qué? Porque la Ciudad de Buenos Aires, y esto no lo ha defendido el gobierno de Macri frente al gobierno federal, recibe por coparticipación federal mucho menos de lo que corresponde. Es el distrito que más utilidades o que más ganancias o que más beneficios genera para el país, y sin embargo es el que menos recibe. Una gestión donde se pueda defender la posibilidad de que los ciudadanos de Buenos Aires tengan la coparticipación que corresponde, permite mejorar los gastos para seguridad, que es una de las preocupaciones de la gente, y permite la posibilidad de bajar los impuestos. ¿A cuántos políticos les interesa bajar los impuestos? A ninguno. ¿Cuál es la diferencia? Que nuestro partido no es un partido de políticos profesionales. Nosotros no defendemos ni el statu quo, ni defendemos lo que defienden los políticos profesionales, que son sus prebendas. Defendemos al ciudadano. Por eso consideramos que después de haber hecho un estudio sistemático y profundo,
que en la ciudad de Buenos Aires se pueden pagar los impuestos, pagar todo lo que es el cambio de lo que hay que desarrollar en seguridad y se pueden bajar los impuestos. Por eso nuestra propuesta es original y por eso nuestra propuesta es de ciudadanos, es una propuesta cívica y no de políticos profesionales, a quienes no les interesa bajar los impuestos, porque lo que hemos visto en el desarrollo de los últimos años es un crecimiento sostenido y permanente de los impuestos. En la ciudad de Buenos Aires no hablemos ni de la ABL, ni de la contribución inmobiliaria, ni de los impuestos, ni del IVA, ni de las tasas municipales, porque la realidad es que ha sido un saqueo constante a los ciudadanos. Nosotros proponemos el camino inverso, bajar los impuestos, y esto a los políticos profesionales no les gusta demasiado. No, claro que no les gusta, porque si han hecho una cosa en estos 10 años, que la señora presidenta le encanta decir que fueron 10 años ganados, si han hecho algo ha sido en invertir y en tratar de modernizar el sistema de entrecruzamiento que maneja la AFIP para poder, para que no se le escape nada, en absoluto. Pero paralelo a esto tendrían que haber bajado muchos impuestos que se superponen. Dentro del tema de seguridad, no solamente de seguridad física plantea Juan Carlos Bloomberg, sino también seguridad institucional. Y en este aspecto, como señala también con prolijidad Fernández Taboada, él habla, por supuesto, acompañado por un grupo de tributaristas, economistas, sociólogos, abogados, asistentes sociales, como decía Jorge. Él plantea una posibilidad de baja de los impuestos. Esto es muy importante que el vecino, que el contribuyente, en el momento de votar lo tenga presente. Porque no es solo seguridad física. La seguridad física es un epifenómeno de otras cosas, ¿no? De la inseguridad institucional, de la inseguridad de valores, de la inseguridad cultural, de la inseguridad pedagógica, o sea, de la inseguridad social. Acá hay muchas cosas que discutir, ¿vale? Decir que acá hay toda una doctrina fundada en este principio que él ha sufrido tan dolorosamente en carne propia. De manera tal de que creemos que con esta lista 63 estamos haciendo un grupo de peronistas y nacionalistas un aporte muy importante a la comunidad porteña y esperamos que esto tenga la trascendencia necesaria. Lo que vos decís es muy importante porque la mayoría de los detractores de Juan Carlos Bloomberg precisamente le endilgan de que él pone el acento en endurecer el régimen, y lo que vos estás diciendo, y no la mano dura ni mano blanda, dice. Lo que vos estás diciendo es muy importante porque mano de equidad, mano tiene de mucho que ver con la inseguridad, otras cosas, que son la inseguridad social. No es un represor, es un hombre profundamente humanista. Bueno, pero la represión no es ni buena ni mala. Lo bueno o malo es lo que se haga con la represión. Sí, Juan Carlos, en la ciudad de Buenos Aires tenemos 4 fuerzas de seguridad trabajando al mismo tiempo: Gendarmería, Prefectura, Policía Metropolitana y Policía Federal. ¿El problema de seguridad se solucionó? No. El secretario de Seguridad soluciona el tema del fútbol haciendo que no vaya una de las hinchadas a la cancha. Lo que significa que es proponer a los ciudadanos que el tema de la seguridad se soluciona cuando los ciudadanos se queden 24 horas en su casa. Es absurdo, además, desde el punto de vista, hasta desde el punto de vista lógico, es absurdo cómo se maneja. Es tan ridículo lo que han hecho en materia de seguridad, de llenar las calles del conurbano bonaerense de gendarmes, que es pavorosa la cantidad de gendarmes que han sido asaltados, que les han robado su arma, porque pobres muchachos no saben ni dónde están. Sacar un tipo de policía de fronteras, de un pueblo perdido en Salta, donde trabaja, y traerlo y ponerlo en el conurbano es mandarlo al muere. Sin preparación para combatir el delito urbano. No tiene además, sentido. la sobresaturación de personal, el aumento de móviles, eso no soluciona el problema de la inseguridad, sigue igual. El tema de la inseguridad es un tema global que debe ser atacado socialmente, en la educación. Es un tema muy complejo, que bien lo tocamos el otro día acá con Bloomberg, y que lo explicó bastante bien. Yo la verdad que espero que al menos él ingrese, me gustaría también que ingresen ustedes, porque Juan Carlos Bloomberg es un hombre que, como explicamos al principio del programa, que se podía haber encerrado en su dolor, porque hay que perder al único hijo. En la forma que lo perdió. Y sin embargo es un tipo que se ha dedicado con amor altruista hacia la sociedad a estudiar en serio el tema de la seguridad enteramente para volcarlo, y no tiene, él la verdad es que se podía quedar tranquilo en su casa sin ningún problema. Digo, lo importante de esto es instalar la idea, porque la mayoría de la población ignora que hay una lista que encabeza Juan Carlos Bloomberg.
Entonces, si nosotros logramos, a través de este programa y algunos otros que han tenido la deferencia de invitarnos tan gentilmente y desinteresadamente, esto hay que decirlo también, porque vos sabés que todos te requieren algo. No es como aquí que vos con esta generosidad, a cambio de nada, nos recibís y nos dejás hablar libremente. Entonces, si fueran todos como este espacio televisivo, periodístico, yo creo que otra sería la historia. Lamentablemente, seguimos con el arte de escribir al margen de los avisos. Entonces, no podemos divulgar la idea. Y eso hace que no toda la población tenga conocimiento pleno de esta lista 63 que encabeza Juan Carlos Bloomberg. Si esto fuera así, otra sería la historia, porque nosotros pensamos que el hombre mide muy bien, ¿no? Que tiene un gran consenso en la sociedad y que tiene un reconocimiento. Y además hay que transitar con él por la vía pública para ver la afinidad. El cariño con que lo trata. Y además el cariño con que lo trata la gente. Yo me llamó la atención porque salimos caminando de acá cuando grabamos el programa la semana pasada, y llegué a la esquina y nos quedamos como media hora hablando ahí en la esquina de algunos temas que yo les puse. Impresionante la cantidad de gente que pasaba y le paraba, le sacaba fotos, hablaba, me pedía que le saque una foto, tuve que hacer de fotógrafo en la esquina. Gente ignora que es candidato. Yo tomé un taxi cuando venía para aquí, el taximetrista, cuando le di el volante invitándolo a votar, a apoyar esta lista, me dice, pero cómo no, que lo conozco, y qué sé yo, pero no sabía que era candidato. Y anteriormente estuve parado en la puerta aquí y la gente tampoco sabía que era candidato. Bueno, yo hace un rato fuera de cámara, de instalar la idea, ¿no? Fuera de cámara les pregunté a ustedes por qué tenían tan poca publicidad. En verdad yo no sabía que no le daban acceso a la publicidad. No tenemos. Tu pregunta no debió ser por qué tenemos tan poca publicidad, sino por qué tenemos tan poca plata. Claro. Bueno, la verdad, espero que les vaya muy bien. Yo le dije a Bloomberg el otro día aquí en la cámara, porque no me gusta ser hipócrita. Yo lo voté y lo voy a volver a votar. Bueno, ahora lo voté en las PASO, lo voy a volver a votar, porque me encantaría ver un hombre como Bloomberg sea legislador por todo lo que él se merece, porque en realidad se merece ser legislador con un esfuerzo enorme, pagado de su propio bolsillo. Y por todo lo que merece la ciudad también. Ha viajado, ha estudiado. Podría aportar Bloomberg a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Podría aportar mucho porque ha adquirido además un gran conocimiento internacional. Tiene muchísima gente especializada internacionalmente que colabora con él gratuitamente. Y bueno, podría hacerle mucho bien a la sociedad argentina. Espero que la gente lo vote y que llegue a la Cámara, porque realmente me gustaría verlo en acción. Bueno, yo les agradezco mucho la presencia de ustedes hoy aquí en El Espejo. Bueno, la mejor de las suertes. Espero que verlos y que sean legisladores. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos mucho y invitamos a toda la audiencia que voten por la lista 63 el próximo 27 de octubre. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Se nos ha ido el programa y será hasta la semana próxima, como siempre, en este canal donde toda la verdad está primero.